¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Pero muy buen día. Gracias por acompañarnos. Estos son Los Otros Datos, un programa de análisis, un programa en donde las voces se escuchan, pero usted opina a través de las redes sociales sobre no solamente lo que se publica aquí en GDL Post, sino lo que es y se convierte en tema de opinión pública. Juan Pablo Altamirano, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy enojado, Ramiro. De verdad, muy enojado. Es increíble y creo, ya no digamos frustrante. Me parece insultante que ni López-Gatell ni López Obrador sepan a bien podernos decir cuántos médicos y enfermeras hacen falta por vacunar en este país. Es de verdad deplorable y todavía más deplorable que haya gente, incluso gente que los está defendiendo. 200,000 muertos ya a consecuencia de la pandemia y como bien dice Juan Pablo Altamirano, el día a día simple y sencillamente son números, pero no respuestas. Fernando de Sabre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus casas a través de esta plataforma, a través del programa de Los Otros Datos, porque sí, aquí tenemos otros datos, porque somos, ya lo decía por ahí Ramiro Marmolejo en una ocasión, somos gente de a pie, los que palpamos más de cerca lo que los políticos no ven. Y tengo el gusto de saludar a Orson G., director en jefe de GDL Post, quien también el día de hoy participa con nosotros con análisis y más allá. Orson. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas noches y a todo el público que nos acompaña ahí desde todas las plataformas. Pues vienen las vacaciones, Ramiro, el COVID no se ha acabado y hoy tenemos un decálogo que Hugo López-Gatell bien tuvo a dejarnos para que pudiéramos hacer vacaciones pequeñitas, chiquititas. No olvide suscribirse a todas las redes sociales de GDL Post que van a aparecer en este momento en su pantalla y por favor también déjenos sus opiniones, interactúen con nosotros porque su opinión es nuestra opinión. Bien, vamos a comenzar por el principio. El tema tiene que ver con la vacunación y esto que pues sale este martes a 8 columnas y sucedió en Campeche. Personas fueron vacunadas con dosis apócrifas, falsificadas de la Sputnik 5, una situación por la cual tendrá que responder el gobierno de México y tendría que ser en otro ámbito, incluso en el penal. Aquí el tema, Ramiro, es no solamente lo que sucede en Campeche. La semana pasada se dio a conocer de que habían detenido a un supuesto personaje de apellido Bueso. Ahí se los dejo a usted, estimado del auditorio, para que revise de dónde proviene justamente el apellido, en el que los habrían agarrado con las manos en la masa en un vuelo privado con contrabando de hasta 5,000 dosis de vacunas. Sucede ahora, lamentablemente, lo que bien apuntas, Ramiro, el tema de estas vacunas apócrifas, vamos a llamarle de agüita, ¿no? En Campeche, para los que van a empezar a decir que... Estilo Veracruz, dilo así. Mándeme. Estilo Veracruz. Estilo Veracruz, exacto, ¿no? Que, por cierto, nunca se comprobó que hubiese sido cierto lo de las famosas quimioterapias con agua, ¿sí? Al final, parece que todo fue un tema de un chisme y un golpeteo político de los tantos que suelen ocurrir aquí en el país. No estoy defendiendo a Javier Duarte para que tampoco vayan a empezar, pero otra vez, es muy fácil acusar en este sexenio sin presentar una sola prueba al respecto. ¿Sí? Al final de cuentas, lo que termina importando es justamente nada más la narrativa, y eso nos tiene justamente hoy aquí. Resulta ser que en Campeche, poco más de 2,000 vacunas, pues no son vacunas, vayan ustedes a saber qué fregados son. Mientras, pues yo recordar aquella fecha del, ¿qué fue? 17 de diciembre, en el que el señor Marcelo Ebrard le dice al presidente muy gallardamente, misión cumplida. Misión cumplida, ¿qué? Bola de pelmazos. Faltan un montón de médicos por vacunar. Ah, y por si fuera poco, perdón, Ramiro, Orson, Fernando, aquí en Guadalajara devolvieron vacunas. ¿Cómo para qué los devolviste? ¿O por qué las devolviste? Bueno, es no la cooperación de México para los países pobres. ¿Desde cuándo somos un país rico si le estás pidiendo a Biden que pues te haga el paro y se moche con las vacunas, ¿no? O sea, carajo, ¿qué está pasando? O sea, ¿la gente en dónde está?
A ver, del tema de las vacunas apócrifas en Campeche, digo, quien pone las vacunas es quien lleva todo el tema de las vacunas es la Guardia Nacional y van custodiados. Una vez que llegan, porque el día de hoy en la mañana me estaban platicando precisamente el proceso, la Guardia custodia las vacunas y llegan y se lo entregan. Sacaron a 2 enfermeras del centro de salud, una hielera que creo que las que traen los que reparten comida están 1000 veces mejor que esas hieleras que me dicen que llevaban al tema de uno de los municipios de aquí de Guadalajara, específicamente en Tlaquepaque, y que las pobres enfermeras salían, cargaban su hielera y se ponían a vacunar. Entonces, ¿quién puso las vacunas apócrifas? ¿Quién fue el que formó a la gente? Y eso queda muy claro, pues está el gobierno del estado o la misma Guardia Nacional. Lo que también es muy preocupante, y esperemos que Zapopan haya aprendido, o por lo menos me da coraje a mí, el hecho de que el gobierno del estado no ponga orden junto con los municipios metropolitanos para el tema de las vacunas a los adultos mayores, y simplemente se laven las manos y digan, es el gobierno federal el que organiza todo. Es un desgarriate impresionante, pobre gente que la tienen 4 días haciendo fila. Caray, ¿para qué fue un registro? ¿Para qué hicieron tanta laraca? No puede alguien tomar la bandera y decir, aquí los vamos a organizar y yo me encargo conjuntamente con la Guardia Nacional. Digo, es un tema de organización, es un tema de tu población, y aquí el gobierno del estado sí tiene injerencia. No se vale lavar las manos, y así como a ti te enoja que López-Gatell y Andrés Manuel López Obrador no tengan ni idea de los números de la gente y de los médicos que están vacunados, a mí me molesta que el gobernador que tenemos en Jalisco no tenga los pantalones para ver por su pueblo, por sus ciudadanos, y junto con los presidentes municipales poner orden en este asunto. Sí, nada más, sí vale la pena, Fer, hacer una precisión, y es justamente lo que mencionabas al final, y es que, bueno, por ahora corre cuenta de los presidentes municipales. Si bien parte de la gestión, sobre todo para la obtención de las vacunas para los municipios, las hace el gobierno del estado, y es pues quien está al tanto de, o más bien a cargo de estarnos informando lo que fue designado por la federación, es decir, por el gobierno federal para los municipios subsecuentes, que se da a conocer a cuentagotas. Prácticamente los presidentes municipales y los gobernadores se enteran horas antes de que les hagan llegar las vacunas, de que pues uno de sus municipios fueron los afortunados. Como bien dice Juan Pablo, pues sí vale la pena que los municipios, al ver, sobre todo aquellos que no han gozado todavía de la suerte, o que no han salido en la tómbola afortunados con un número específico de dosis, pues sí vale la pena que tomen la experiencia de los municipios que ya les tocó, en este caso en el área metropolitana, que fueron ya Tlaquepaque, Tonalá y en este caso Guadalajara, para organizar un poco mejor. Según testimonios que se recogieron en estos puntos de vacunación, la desorganización imperaba más en la parte de afuera, es decir, para lograr el acceso y en la conformación de la fila, que bueno, pues sin duda es la parte crucial porque es donde pasan más tiempo. Sin embargo, muchos testimonios recogidos y que están plasmados ahí en algunas notas de GDL Post, ya que estaban adentro de los puntos de vacunación y ya que estaban en espera literalmente de su turno para ser vacunados, la logística mejoraba muchísimo. E incluso uno de los testimonios lo comparaba como en un viaje en avión, donde los colocaban uno detrás de otro y pasaban 2 enfermeras con un carrito, una vacunaba a la de enfrente, otra a la de atrás, y a lo que sigue, observación media hora y vámonos. Hubo personas en silla de ruedas que solamente esperaron 4 horas para ser vacunadas. Yo creo que está bien decir todo lo que estuvo mal y todo lo que se puede mejorar, pero sin duda también
hubieron puntos a resaltar. Guadalajara fue la segunda ciudad en implementar una modalidad de drive-thru en la ciudad, en el país, y yo creo que eso también es de resaltarse. Solo San Martín Escobedo, si no me equivoco, Nuevo León y Guadalajara han implementado esa modalidad tan exitosa en los Estados Unidos que no sé cómo no se replica en más municipios. Nada más, espérame, te enteres unas horas antes, ¿sabías que en algún momento te iba a llegar una vacuna? Tenías la experiencia del Distrito Federal y de otros lados. Lo que nos pasa es que no tenemos, aquí hay personal en los ayuntamientos, en el área de desarrollo social, hay personal que se dedica a trabajar en las colonias. Debieron de ver, tienen los padrones de beneficiarios. A ver, pero espérate, Fer. Pero no el registro federal, ¿eh? El registro federal no lo tienen los gobiernos. Pero ¿estás de acuerdo que tienen capacidad para, no la tienen? ¿Están de acuerdo que tienen personal suficiente como para poder hacer una estrategia? A ver, sí, Fer, pero a ver, ojo. Yo justamente me involucré en un debate, no digo álgido, pero bastante interesante, justamente ayer lunes en redes sociales, en Twitter concretamente, en donde decían, oigan, es que sería muy bueno tener una app para el asunto de la vacunación. A ver, sí, el tema de las apps, las famosas aplicaciones y cosas mágicas que uno puede descargar aquí a su celular para facilitarse la vida, se alimentan con información veraz y oportuna. El tema aquí de la vacunación es que, lamentablemente, para nosotros los ciudadanos, esas autoridades que tú bien señalas, Fer, no saben ni siquiera en el momento en que llegan los dos guardias de la Guardia Nacional, valga la redundancia, con las hieleras, no saben cuántas dosis traen. Tan no saben que uno de los puntos que fue más conflictivo justamente en la ciudad de Guadalajara el pasado fin de semana, el clamor de la gente era justamente ese, o sea, oigan, ¿cuántas vacunas hay? O sea, me dicen que ya van a dar fichas. Díganme cuántas vacunas hay, porque si me dices que nada más hay 7,000 y yo tengo el número 8,200, ya no me va a tocar, entonces, ¿para qué me formo aquí 2 días? Creo que tendríamos que partir desde ahí, y lo que yo escuché, que parece ser es de parte de los operadores justamente en esta deslogística de vacunación, es que no les podemos decir cuántas vacunas traemos porque la gente se desespera. ¿What? O sea, ¿cómo que la gente se desespera? Pues necesitamos saber justamente cuántas vacunas hay para que entonces la gente pueda prever y entonces ella sí ya decida si se quiere ir a formar desde 2 días antes o manda a alguien, o yo qué sé, digo, lo que normalmente y lamentablemente estamos acostumbrados en México, digo, si hacemos filas para comprar cerveza y para ir a conciertos, perfectamente puedo hacer una fila para ponerte la vacuna. Eso no está en discusión. Aquí el tema es que le están jugando al vivo con lo que representa y con lo que puede ser justamente ahorita una tercera ola de contagios, porque eso hay que recalcarlo y creo que cada semana lo hacemos. El que tú te vacunes contra el COVID no significa que no lo puedas transmitir a una persona que no esté vacunada o que a pesar de estar vacunada sea susceptible justamente a la parte del virus. Eso la gente no lo está entendiendo y no lo quiere entender porque, bueno, sí, ayer salen con su decálogo muy bonito, ¿no? De los 10 puntos para combatir la pandemia. A ver, perdón, carajo, ¿cómo te atreves, Secretaría de Salud, a recomendar el uso del cubrebocas cuando él es el mismo presidente el que no se lo quiere poner? O sea, ya, fin de la discusión. ¿Cómo permites unas vacaciones abiertas simplemente con sana distancia? Eso es precisamente, creo, el punto nodal, Fer, porque mientras Europa entera va regresando al confinamiento, ayer, anunciaba medidas de un reconfinamiento severo para regiones de Alemania donde se dan más de 100 casos al día. Resulta que en México estamos dando un decálogo para poder hacer vacaciones chiquitas. No, o sea, es decir, no estamos aprendiendo nada, porque también la discusión de municipios y gobiernos estatales es cuándo van a regresar sus pequeños a la escuela, cuando en otras latitudes donde están regresando a este confinamiento, como lo decíamos, están diciendo titulares completos, palabras literales, estamos viviendo una nueva pandemia. A ver, aquí me detengo un poco porque al final del día me parece que hay que analizar este asunto. Este programa está llegando justamente en una semana vital.
Yo hice un ejercicio en Twitter en donde más del 80% dice que se quedarán en casa para este periodo vacacional, justamente por el tema de la pandemia misma y por cuestiones económicas. Pero se desglosa a partir de ahí cerca del 9% que sí saldrá. Algunos a la playa, otros al extranjero, otros a la montaña, en fin. Bajo esa premisa, también hay que decir que de ese porcentaje también se despliega el hecho de que se llevarán a sus adultos mayores sobre pretexto de que ya fueron vacunados. Pero el tema de la vacuna no significa solamente la primera apuesta. Se requieren de las dos y aún así con cuidados. Lo que está pasando en Europa, en Italia tan solamente, fue un resguardo que desde la semana pasada se comenzó a dar y será hasta después de Semana de Pascua cuando se pueda regresar poco a poco a la realidad. ¿Por qué? Porque aquí en México no hemos entendido todavía, como bien se señaló en las redes sociales de GDL Post, que tenemos a un subsecretario de Salud que aún cuando le dio COVID sigue apareciendo sin cubrebocas. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos ante la llegada de la tercera ola, como se le ha mencionado, y parece que esto no tendrá fin, con 200,000 muertos la Semana Santa la próxima semana, y un tema en donde la gente miente para evitar ser señalado en un periodo vacacional que será sin duda alguna mortal. Aquí, por ejemplo, me preocupa este tema de la tercera ola. Para mí no hemos llegado al pico de la primer pandemia del año pasado. Ese es el yo creo que, sí llegamos en diciembre, ¿eh? Muy importante. No, yo creo que no. El hecho de que haya disminuido un poco no quiere decir que bajamos los contagios a un nivel de poder establecer que la pandemia, como dijo López Obrador, se domó y empezamos a repuntar. El tema aquí es lo que decía hace un momento Ramiro Escoto, es ¿cómo sales de vacaciones? Yo ya no entiendo al ciudadano. Está quejándose por la pandemia, porque no hay dinero y va de vacaciones. Entonces, refuerza mi dicho, alguna vez lo dije, que en México tendríamos menos muertos si nos quedáramos en casa 20 días todos, que si dejáramos salir solamente a los negocios, ¿cómo dijeron que era? Los no esenciales o los negocios esenciales. ¿Por qué? La gente dice, es que no tengo de dónde voy a vivir. Oye, Guayabitos en Guadalajara, aquí en Nayarit. Oh, no, ese tema no lo toques. Ese tema no lo toques. A Guayabitos ni te metas. No. Bucerías, Vallarta, sí, Cancún. O sea, van a estar Acapulco, va a estar retacado. ¿De dónde quien está viajando aún duerma en el Hotel Camarena? Sí, como lo solíamos hacer cuando estábamos chavos, te vas a la tienda de campaña en la playa. A mí nunca me pasó. Creo que no se puede en este momento, y más decir que no tengo lana para poder sobrevivir si cerramos mi negocio y estar de vacaciones. Es un asunto de incongruencia también del propio ciudadano que no entiendo, y es una forma de refrescar a muchos, de refrescarse en la cara, decir, no me interesa la salud de los demás, me interesa mi beneficio personal. Y así el mexicano se va a extinguir, digo, es un egoísmo impresionante. Y justamente ahí pasamos a la otra parte, al otro espectro, a un lado muy sombrío de esta pandemia, y es precisamente si se pueden hacer, como en Europa, estos cierres obligados, estos severos reconfinamientos, en los que ya no de manera voluntaria, sino de manera obligada, comercios cerrarían, como en su momento sucedió hace un año. La realidad es que tampoco se puede. La economía ya no lo puede soportar. ¿Por qué? Porque el gobierno no intervino para ello. En Estados Unidos se acaba de aprobar la semana pasada un presupuesto un presupuesto billonario, vamos a ponerlo así, para no entrar en cifras específicas, que se van a repartir a cada familia en lo particular, precisamente para poder soportar los efectos económicos de una pandemia que no debemos olvidar que en los Estados Unidos ni ha incluido cierres totales, ni ha incluido confinamientos en un inicio,
¿Cuánto más en un país como México con una estructura económica tan endeble, ¿no? Es decir, una parte de la población, aunque sea el 20%, según el sondeo que hace el jefe Ramiro Escoto hoy, otra parte que va a permanecer en sus casas, otra parte que sin duda no está teniendo los ingresos que debería tener semana con semana o mes con mes, y la economía poco a poco va sufriendo los embates de estos efectos de irresponsabilidad colectiva, empezando desde el gobierno, que no ha lanzado mensajes claros, que no ha lanzado ni un ápice de apoyo más allá de un crédito de 25,000 pesos el pasado mes de julio o agosto, si no me equivoco, si no es que antes, 25,000 pesos que no alcanzaban en algunas estructuras de negocios ni siquiera para los salarios de los empleados. Es decir, la verdad es que México las trae de perder por todos lados, porque ni el gobierno, ni sectores de la población, ni la misma estructura económica están en la capacidad de afrontar un reto de salubridad económico y social de las magnitudes que es el COVID en el 2021, no el del 2020. En eso estoy de acuerdo y de hecho yo añadiría nada más algunos datos interesantes justamente para quien ya decidió salir. Lo que autorizó la autoridad es el 60% de ocupación para los hoteles, sobre todo en destinos de playa. Platicando con dos de mis clientes que son justamente operadores turísticos, ellos decían, mira, el tema no es si hay 60, 65, 70. Todos los hoteles, absolutamente todos los hoteles, cuentan con protocolos, con medidas justamente de higiene y algunas otras que, pues sí, hay que decirlo, son restrictivas, pero es en beneficio de la salud de los visitantes. Bueno, pues para no variar en México, resulta ser que porque la gente paga su hospedaje, ellos ya son dueños y pueden hacer lo que se les pegue la gana. Estimado televidente, se va usted a salir, ya lo decidió, de verdad, compórtese a la altura, cuídese. No se trata de si usted se contagia o no. Se trata de que quizás usted contagie a alguien más que no la libre. Si usted puede cargar con eso su conciencia, haga lo que quiera, ¿no? A ver, Juan Pablo, si es verdad, y lo hemos llamado una y otra vez, y tenemos un año diciéndolo, 200,000 muertos, miles de contagiados como resultado de qué, de casualidad, de falta de información o simple y sencillamente de no querer aceptar que esta situación está cada vez más cerca de nosotros. Aquí el tema es que en los bares, en los restaurantes, la autoridad no se ha dado abasto o ya no le importa, ya no le interesa. Estamos en un año también electoral y bueno, se dejaron de sancionar a los negocios. Hoy estuve en una tienda departamental, por ejemplo, en donde a mí me tomaron la temperatura, le puse gel, fui por el carrito y mientras yo volví a pasar por la entrada, la persona de seguridad que estaba encargada de este monitoreo ya estaba en otras cosas y mientras la gente estaba pasando. O sea, es aleatorio este asunto cuando tendría que ser obligatorio. Y vete a cualquier lugar, a la tienda de abarrotes, vete a... La responsabilidad es de uno, ya no es el el negocio que tiene un tema de sanciones por no acatar esta clase de lineamientos. A ver, Juan Pablo, Fernando, Orson, hoteles han tenido un año terrible. ¿Cuál es el 60% para ellos que pudieran justificarle a una autoridad? Hoteles, aviones. O sea, señores, esto es un asunto personal y el negocio es el negocio. Perdón, pero producción me está marcando. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Este es el episodio 5 de Los Otros Datos. Regresamos. Los otros datos regresan aquí a través de la plataforma de GDL Post y toca el momento de, pues,
tratar de desmenuzar lo que va a pasar para el próximo 6 de junio. Las campañas todavía no comienzan. La fecha es el 4 de abril. Sin embargo, en Guadalajara y en Zapopan, las dos cerezas del pastel, al menos en el occidente del país, las cosas se movieron y se movieron mucho. Primero porque Pablo Lemus Navarro, pues ya es el candidato de Movimiento Ciudadano a Guadalajara, algo que en la historia es la primera vez que ocurre, un presidente que pudiera repetir en 3 ocasiones. 2 en Zapopan, el primer municipio que gobierna, uno por la primera vía, luego por la reelección y ahora por Guadalajara. Sin embargo, hay un personaje ahí, Ismael del Toro Castro, que se había de convertir en el delfín del propio gobernador y que algo pasó en donde, pues en un video la semana pasada, se baja de la contienda. En la fotografía aparece un Ismael del Toro con un rostro totalmente desquebrajado, sin levantarle la mano a Pablo Lemus y advirtiendo que se irá de licencia para luego regresar. Desde mi muy personal perspectiva, lo hará Ismael del Toro regresando a Guadalajara, pero inmediatamente volviendo a pedir licencia. Es decir, no creo que termine su periodo como presidente municipal y se alejará de la vida política durante algunos años. Mientras que Pablo Lemus sigue tratando de generar entre propios y extraños simpatías, pero abandonando quizá el tema de Zapopan y Azualpil, quien es el señor Frangé, quien solamente hasta este momento goza de la apreciación del tema empresarial por Coparmex. De Morena, hay que decir, son los enemigos a vencer. ¿Quién? De una manera muy particular, un trascendido que no hemos todavía, pues del cual no nos hemos enterado, sucedió en las entrañas ahí de los cuarteles de guerra de Movimiento Ciudadano para que esta situación que sin duda mezclaba un evento desafortunado de interés personal para Ismael del Toro. También, si nos atrevemos a ir un poco más allá de la lectura y pensar un poco mal, también parece que esa candidatura no estaba levantando los suficientes ánimos dentro del electorado y dentro de los operadores políticos de Movimiento Ciudadano, porque ya no es el primer movimiento que se da. A raíz de esta salida, también nos enteramos que Salvador Caro va a hacer una suerte ahí de enroque, hablando otra vez de términos ajedrecísticos y hablando del alfil que va a ser Frangé para Zapopan. Todo este intercambio político de expectativas y de posiciones de cara a un proceso electoral en el que Movimiento Ciudadano pasa por un momento único en el que tiene que refrendar su posición en el Estado para no comenzar ese proceso de declive que tal vez hablábamos aquí en el corte, del cual pudiera ser sujeto si empieza a perder las representaciones en el Estado. Sin duda es ahora, en el momento en que tienen que refrendar esa posición y asegurar todas las plazas posibles, obviamente sabiendo que Enrique Alfaro pues terminará su sexenio y que las presidencias municipales van a ser clave para mantener a su vez una legislatura en la que Movimiento Ciudadano pueda seguir ejerciendo no solamente la mayoría, sino llevar planes coordinados, lo que en su momento o en otros planos se le llama la planadora, para poder por lo menos manejar la agenda en Jalisco, donde, pues bien apunta Ramiro, el enemigo a vencer es Morena, que viene creciendo y que tiene el aparato de Carlos Lomelí, que por lo menos, y a la luz de lo que platicábamos la semana pasada, ya sabe contra quién va. Yo creo que aquí el tema es, me puedo adelantar un poquito, Alfaro perdió liderazgo en tema de Movimiento Ciudadano. Es decir, creo que ya lo rebasaron y la pandemia, el mal manejo del gobierno del Estado en la pandemia le pegó muchísimo a la imagen de Alfaro. Tan es así que ya que siento, o es una percepción, que no trae los hilos al bajársele Ismael o bajar el Ismael
Ahí hay que ver qué fue lo que pasó primero. Y la otra, el asunto de Salvador Caro. Si Salvador Caro no le avisa al gobernador que se va a bajar, quiere decir, que si le avisó, quiere decir que hay un pleito muy fuerte entre el alfarismo y lo que representa el nuevo líder Pablo Lemus Navarro. Porque, bueno, tendrían en términos políticos las dos posiciones más importantes, de dos posiciones de tres muy importantes dentro de los ayuntamientos de la zona metropolitana y el Congreso del Estado, porque los que van de plurinominales a la diputación local, pues no responden al 100% a Enrique Alfaro. Entonces, creo que sí es un decirle a Enrique Alfaro, ya no te toca mover las fichas, nos toca a nosotros, es decir, a Pablo, y eso provoca la caída o el desgaste que tiene que sufrir Salvador Caro, y sobre todo, digo, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, pues la compra de conciencias que Morena está haciendo por debajo del agua de todos los operadores políticos de MC, que cabe mencionar que MC también, al igual que Morena, estaba formado con expriistas y expanistas y algunos experredistas. Hoy estos son los chapulines de siempre que no quieren perder el barco y se están yendo a Morena con lo que les den. ¿Por qué? Porque no saben vivir de otra forma. Yo añadiría aquí, Fer, justamente como bien me apuntas, el factor de Morena. Ciertamente a la llegada y designación justamente de Pablo Lemus, que por cierto habrá que ver si esta impugnación que hace el Partido Futuro justamente sobre la candidatura de Pablo Lemus, en donde ellos afirman que no puede ser por tercera vez candidato a un puesto de elección popular, ahí digamos, el factor clave es que pues el señor no lo está haciendo por Zapopan, lo está haciendo por otro municipio, ¿no? Pero habría que ver qué laguna de pronto existe en la ley electoral que permita o prohíba justamente esta candidatura, no han dicho. Pero me llama mucho la atención. A ver, dime, jefe. es que también está Fuerza por México, Gustavo Flores fue el primero que impugnó. Ah, ok. Yo esa impugnación no la conocía, la que trascendió en redes bastante fue la del Partido Futuro. Pero a ver, en términos del factor, justamente lo que representa Morena, ciertamente están comprando voluntades, sí, eso, a ver, no es propio de Morena, también hay que decirlo, eso ha sido prácticamente de todos los partidos políticos, tan es así que hoy, si tú hay que escarbar muy hondo para ver dónde quedó el PAN en Jalisco, hay que excavar muy profundo y casi irnos a los anales de la historia como para poder averiguar ese término. No, a mí lo que me llama la atención de este factor Morena es que jueves y viernes de la semana pasada estuvieron muy activos justamente en los diferentes comités en donde se van a jugar justamente gubernaturas para designar las plantillas de los candidatos. Pero el día lunes, Morena hace una declaración extraña, a mi parecer, en donde dicen, ¿saben qué? Todavía no hay nada definido. Quiero yo creer que es por lo que ha estado sucediendo en la Ciudad de México, en Nuevo León, ¿no? De que la gente está fastidiada de que le estuvieran viendo la cara y en donde prácticamente están renunciando a Morena, pues ya yo diría de manera muy alarmante, en la que incluso están quemando los distintivos, chalecos, playeras, todo lo que tiene que ver con el partido. Y a lo que voy es a esto. Hacen una declaración que trasciende justamente desde el CEN de Morena, en donde dicen, espérenos hasta el 29 de marzo para tener por fin definidas las listas de candidatos. Yo estoy casi seguro que tiene que ver por lo que sucedió con la entrevista que le hacen en Nuevo León a Samuel García, el payaso tenebroso, y en Jalisco, la designación de Pablo Lemus. Creo que eso movió muchísimo las fichas y obviamente a Morena no le gusta el resultado y es por eso que de pronto dicen, no, espérenos hasta el 29 porque se armó la rebatinga. O sea, esa es la realidad. Se armó la rebatinga porque de pronto mucha gente ya empezó a ver, oye, pues sí puedo quedar y no. Lo hemos platicado aquí en otros programas. Este asunto del chapulinismo, sobre todo si nos concentramos en el caso concreto de Jalisco y de Guadalajara, pues llama mucho la atención ver a priistas que hasta hace, 3 meses
coincidían con la parte ideológica y de pronto ya estaban buscando una regiduría, una diputación o incluso una posición para alcalde municipal en Guadalajara o en Zapopan. O sea, eso llama mucho la atención y el por qué de pronto dicen, no, espérenos, nos vamos hasta el 29 de marzo. Yo creo que algo se mueve ahí y sin duda Nuevo León y el estado concretamente de Jalisco se posicionan como dos de los principales escenarios en términos de esta jornada electoral a los que habrá que seguir muy de cerca por lo que puede representar en términos de la votación de la clase media en este país, que es a la que no quiere el presidente, que es la que más lo cuestiona y es la que más le tunde justamente en redes sociales. A ver, yo nada más tengo una observación, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta entrevista que hizo Carlos Alarraqui a Ángel Verdugo una vez que salió el tema de Excelsior. Me parece que de aquí hay que rescatar muchas cosas. El Círculo Rojo, al que pertenecemos nosotros directa o indirectamente, y este programa específicamente, analiza desde la parte de la noticia misma lo que sucede en torno a partidos y candidatos. Sin embargo, la gente allá afuera tiene su punto de vista respecto a esto y están asqueados. Es la invitación a participar en lo que se puede considerar una jornada histórica, la del próximo 6 de junio, pero no hay que olvidar que las intermedias, por historia, sí, no son de las más participativas. Y en medio de una pandemia que es manejada por el gobierno federal, en medio de tanto dime y direte, pues esto puede convertirse en algo repetitivo en la historia de las intermedias. Hoy, si yo le pregunto a la gente, ¿vas a salir a votar el 6 de junio? No estoy tan seguro de cuál va a ser la respuesta. Lo voy a preguntar. Pero también hay otra pregunta, además. ¿Va a votar usted por un partido, por la persona o por la propuesta? Que son tres situaciones en donde hay que medir una campaña que se va a llevar a cabo en redes sociales. En eso estoy de acuerdo y coincido. Creo que sí, es una jornada histórica. Creo que, pues de acuerdo con todas las notas que hemos analizado aquí en los otros datos y antes en el otro programa, pues nunca había habido tantos cargos justamente de elección para una jornada. Obviamente, si sumamos la del presidente, pues sí, es muchísimo, pero caray, son 16 gubernaturas las que están en juego, o sea, no es cualquier cosa. Y en términos de estas amagos o amenazas, como usted lo quiera ver, estimado televidente, que ha hecho el presidente de modificar la Constitución, el presidente necesita sí o sí 9 de esas 16 gubernaturas para que entonces puedan pasar a través de los congresos locales las modificaciones a la Constitución. Digo, bendito Dios, tampoco es por decreto de lo que opine este señor en alguno de sus berrinches mañaneros. Pero ojo, ciertamente la gente te dice, sí, sí voy a salir a votar. Estoy de acuerdo contigo, Ramiro. El tema de la pandemia, si se viene justamente este asunto de la tercera ola, por descuido, por desinformación, por lo que queramos, caray, sí puede inhibir muchísimo la intención del voto y quizás 32% que hoy justamente de hace una semana para acá se habla muchísimo en redes sociales del abstencionismo, de que es justamente a la gente a la que quienes sí vamos a votar nos tenemos que enfocar para jalarlos a las urnas. Pues a lo mejor una de esas resulta ser una de las elecciones más copiosas, esta de 2021, pero pues sí, ¿por quién va a votar usted? ¿Va a votar por el candidato? ¿Va a votar por un partido? ¿O va a votar justamente por la propuesta? Yo a bote pronto te diría la parte de la propuesta, híjole, ahora sí, ni con Nutella me la voy a comer. Ya quedó claro que estos tipos prometen y prometen y al final de cuentas terminan siendo lo mismo. Lamentablemente, estos cuates han terminado siendo peores, pero entonces sí, el caso de Zapopan particularmente se vuelve muy interesante por la cantidad. Caray, parece planilla, digo, usted perdonará la comparación, pero esto parece la plantilla incluso del roster de un equipo de béisbol, la cantidad impresionante de candidatos que hay para la presidencia de Zapopan. Eso tendría que ser un indicador de la importancia que representa justamente Zapopan en el escenario, ya no digamos local, en el escenario nacional. Si a eso le sumamos esta sorpresita que tenemos hoy día justamente en Guadalajara, más el caso en Nuevo León,
caray, de pronto casos como el de Campeche no se explican, en donde, como lo decíamos en el bloque anterior, ya hay una denuncia ahora sí formal de que a la gente le vacunaron con vacunas que no son vacunas, vaya usted a saber qué les inyectaron, y en donde la candidata por Morena, la señora Laida Sansores, no ha dicho ni pío ha dicho. Aquí un tema que es importante. Primero, yo creo que sí van a ser las primeras elecciones intermedias que van a tener una muy alta votación. He tenido contacto con gente que está organizando inclusive graduaciones de secundaria, de prepa, con viajes, y todos han pedido, por lo menos en mis clientes, que son los que contratan seguros para los viajes, todos han pedido que el regreso sea el día 5 de enero, porque quieren salir a votar. Eso habla de que mucha gente sí va a votar. La otra es que esta cantidad de, por ejemplo, en Jalisco, que es donde está más el tema específico, Zapopan, una cantidad impresionante, 13 partidos, pues habla de la cantidad de gente que vamos a ver en campaña y que va a invitar a votar, ¿va? Ahora bien, ¿qué es lo que pudiera pasar? Que al gobierno federal se le ocurra la idea de que la pandemia vuelve días antes del día de la elección. Muy probable. Porque al gobierno federal no le conviene, ni al gobierno del estado, que la gente salga a votar. ¿Por qué? Pues porque si la gente no sale a votar, los que sí salen a votar, sí o sí, es el voto duro de Morena, que es el voto duro de la nómina, Fer, la nómina. Sale a votar la nómina. Y eso, bueno, independientemente de eso, bueno, hasta los militares irían a votar, ¿no? Y los militares, con todo respeto, en este momento están maiciados perfectamente bien por la presidencia de la República. Y el tema aquí va a ser, ¿cuál va a ser la estrategia que va a utilizar López-Gatell? O bien, si corren a López-Gatell días antes de la elección, para cambiar la estrategia y mantener el confinamiento. Y ahora sí, López Obrador, se los juro, casi lo puedo ver, va a usar un cubrebocas. Y esa va a ser la campaña electoral más exitosa que pudiera llegar a tener en caso de inhibir a la gente que salga a votar. Y termino con un dato muy curioso, con un nombre de un personaje curioso aquí en Jalisco, el señor José María Martínez Martínez. Cuidado, es un excelente operador, es un tipo de lo más bajo que hay para hacer campañas y sobre todo perverso, y cuidado porque está en Morena. Tocas un punto muy importante, Fer, porque mientras usted, querido televidente, está sintonizando este programa, los diputados de Morena están buscando que los jueces no puedan suspender leyes formuladas para la operación de la industria energética, específicamente la ley eléctrica que se acaba de aprobar prácticamente como la mandó, no prácticamente, virtualmente como la mandó el presidente de la República al Congreso. Y se ve que la presión hacia adentro del organismo que está a cargo de la ejecución de la Constitución está en grande. El mismo presidente, en una evidente confianza muy fortalecida por su nutrida plantilla legislativa, atinó a decir el pasado, que fue miércoles de la semana pasada, que si la reforma es encontrada anticonstitucional, la salida fácil va a ser cambiar la Constitución. Palabras textuales, y no es una interpretación. Por ello es trascendental que la voluntad del pueblo quede manifestada en votos. Es decir, que si existen por ahí gente que no está de acuerdo con el proyecto alternativo de nación, que la verdad de proyecto no ha tenido nada, de alternativo ha tenido mucho menos, pues tradicionalmente las elecciones intermedias no son tan populares como aquellas en las que se elige presidente, pero debemos entender que hoy por hoy el Congreso es la clave para mantener un régimen de gobierno equilibrado y plural sobre todo. Todo lo contrario a lo que se está viviendo en este momento en la realidad de México. Déjate equilibrado para cambiar el rumbo que estamos llevando, qué brutos. O sea, bueno, para decirlo de una manera. No,
Antes de irnos, solamente una precisión. Ya un segundo juez dio para atrás el tema de la reforma energética, con lo cual no solamente el presidente sigue enojado, sino que además se está pues generando ya un bloque de luchas. Simple y sencillamente hay que ver lo que pasó con el gobernador de Tamaulipas este martes al ir a firmar este acuerdo por la democracia allá a Palacio Nacional, un acuerdo que se firmó con el presidente y en este tema tan escabroso, en donde pues además estos señalamientos al gobernador Cabeza de Vaca pues generó, entre otras cosas, un quiebre de esta la nueva alianza federalista, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, el presidente está poniendo en la mesa todo lo que sabe, pero también las instituciones están defendiendo con todo lo que pueden. Entonces vendrá también ahí una guerra en donde veremos no quién es el más fuerte, sino que quién realmente tiene la razón. Juan Pablo, muchas gracias. Hasta luego, Ramiro, estimado Fernando, Orson, querido televidente, muchísimas gracias por el gusto y el honor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Fernando Esabre. Gracias por permitirnos nuevamente entrar en su casa. Quédese siempre con nosotros semana a semana para que pueda tener usted otros datos. Orson. Ramiro, muchas gracias y muchas gracias a todo el público. No olviden suscribirse a este canal de YouTube, picarle a la campanita, también ofrecernos un like si es que le gustó este video y nos sintonizamos aquí la semana que viene cuando estemos analizando en esta excelente mesa los otros datos. Y el inicio de las campañas, porque ya vamos a estar justamente en ese albor. Ya va a ser abril. Este es parte de un esfuerzo periodístico de gente de a pie, de gente que tenemos nuestra experiencia de alguna manera en los medios de comunicación, pero a través de GDL Post, que es un blog diseñado específicamente para que todos entremos a una dinámica de información y también hacer opinión pública. Gracias, soy Ramiro Escoto, está usted informado. La próxima semana, el sexto de esto que es Los Otros Datos.